Hablan los candidatos. Este jueves y todos los jueves, el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional. Siempre contigo. Buen día, amigos. Les habla Enrique Viana. El doctor Salle en este momento está viajando rumbo a Toledo, donde tiene actividad en materia judicial, unas audiencias que allí tenemos. Quizás tendría que hacer como los viejos cronistas del pasado, o periodistas del pasado. Tome lápiz y papel y anote, porque voy a dar algunos datos que quizás tengan que retenernos en escritos para poder luego trabajar sobre ellos. El primer dato que voy a dar hoy es un número. Alguno va a querer jugar a la quiniela seguramente con ese número. 197.753. 197.753. Tras varios días de jornada de conteo de los formularios donde están las firmas contra la bancarización obligatoria, esa gesta que iniciaron un conjunto de ciudadanos, que yo posteriormente me incorporé a la misma, pero yo soy más bien un recién llegado, pero un conjunto de ciudadanos, entre otros encabezados por el doctor Gustavo Salle, pero tantísimos otros, sería injusto mencionar algunos y dejar afuera a otros. Y sí, se hizo en el día de ayer, 1 de mayo, un conteo con voluntarios. Creo que andábamos alrededor de las 25 personas. Otra vez me vuelvo a incluir sin ser muy justo, porque yo no estuve contando, pero sí estuve acarreando en algún momento. Y se hizo un conteo preciso, hoja por hoja, de todos los formularios, con todas las adhesiones de la ciudadanía para promover esta iniciativa, esta forma de democracia directa. Hay que llevar el conjunto de firmas en su momento a la Asamblea General para luego ser remitida a la Corte Electoral, para luego participar de una instancia plebiscitaria que pretendemos que sea en las elecciones municipales de mayo. Este número que yo les decía, 197.753, con un conteo preciso, exacto, descartando incluso algunas papeletas que tenían algunas dificultades, que veremos si podemos solucionar, que le faltaban el número de credencial, la serie, en fin. Este número 197.753 es lo que se lleva contado hasta el día de ayer. Ya les puedo decir que hoy ya estamos en las 198.000, porque hoy acaban de llegar al estudio en Ciudadela 1258, apartamento 301, que es el lugar de centralización del conteo. Acaban de llegar un conjunto importante que yo ya pienso que estamos superando las 198.000. Tenemos que juntar 100.000 más, y voy a explicar un poquito por qué tenemos que juntar 100.000 más. Tenemos que llegar a las 300.000, cosa de evitar todo tipo de descarte que obviamente la Corte Electoral va a tener que hacer en el conteo propio que realice. Y así estar a salvo de poder presentar, que esta reforma se presente, como les reitero, en mayo del año que viene, del 2020, ocasión en la cual se realizarán las elecciones departamentales, las elecciones para las autoridades municipales. Algunas cosas a decir con respecto a esto. Primero, un agradecimiento profundo a toda la gente que estuvo hace varios días que inició el conteo. Distintas personas que iban acercándose y estuvieron varias horas en los días anteriores realizando los primeros conteos, porque no solo eran conteos, sino que además suponía la clasificación, el enfarde de cada mil papeletas, toda una tarea muy compleja que demanda y lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ayer, 1 de mayo, ya les digo, casi 25 personas estuvieron trabajando para poder culminar con ese conteo y contar estas 197.753 papeletas con la voluntad de la gente que no quiere la bancarización obligatoria y que está promoviendo de esta manera iniciativa popular, iniciativa democracia, democracia directa, pónganle el nombre que ustedes quieren, en busca de la libertad. Hay que seguir.
hay que seguir juntando. Y la idea nuestra es que en este próximo mes poder llegar a aproximarnos a esas 300.000 firmas, que además no impide o no impediría que luego se consiguieran más todavía. Pero lo importante es llegar a ese número, que no es un número mágico, sino que es un número realista para evitar cualquier tipo de sorpresa. Entonces la idea es, en este mes que comienza, poder tener los días viernes para recibir firmas, mándenlas de cualquier punto del país, bajan la papeleta de cualquier buscador, ponen no a la obligatoriedad de la bancarización, no a la obligatoriedad de la bancarización, ponen en Twitter también no a la obligatoriedad de la bancarización, ponen en Facebook también no a la obligatoriedad de la bancarización. En cualquiera de esos lugares van a acceder a la página respectiva desde la cual ustedes pueden bajar la papeleta y inmediatamente incorporar con su letra a mano, incorporar el número, el nombre completo, la serie, el número de la credencial y firmarla. Firmarla lo más parecido a lo que ustedes firmaron en su momento cuando le dieron el documento de la credencial, para que exista en ese sentido una equivalencia fácilmente comprobable por quien vaya a controlar de parte de la Corte Electoral. Es fundamental en este mes tratar de llegar a ese número de 300.000 y entonces estar ya prontos para la pelea por la libertad que se va a terminar dando en mayo del año que viene, donde se necesite la mitad más uno de los votos para conseguir de una vez por todas dejar sin efecto este atropello, ¿no? El otro día veía que alguna información oficial de AEBU decía: por suerte no va a salir esta retrógrada reforma. Y yo digo, ¿es el mismo AEBU de todos los de vieja data? Yo pienso que sí, que es el mismo AEBU, ¿no? Aquel que en algún momento fue muy protagonista porque pedía la nacionalización de la banca, ¿no? Es el mismo gobierno cuyos integrantes, muchos de ellos, participaron del asalto de la financiera Monti. Es el mismo gobierno que se dice todavía tiene el tupé de decirse que es de izquierda, el que está favoreciendo a los bancos, al sistema financiero. Señores, esta es una lucha por la libertad y muy probablemente estos que asaltaron la financiera Monte en su momento, estos que pedían la nacionalización de la banca, estos que venían en nombre de la liberación nacional, quizás ya en aquel tiempo, yo no tengo empacho en decirlo, eran enemigos de la libertad. Y si hay algo que son, en lo cual yo puedo marcar coherencia, es que siguen siendo enemigos de la libertad. Cuando nosotros protagonizamos esta gesta, y digo nosotros porque me siento parte de la misma, aunque soy un recién llegado, en el sentido de ir contra la obligación de tener que, de todas formas, en la relación empleador-empleado, en la relación de las pasividades, tener que tener un tercero que se meta en mis cuentas, que se meta en mis números, que se meta en mi trabajo, en el sudor de mi frente, y ese tercero sea una institución financiera, del sistema financiero. Bueno, cuando nosotros iniciamos este camino, lo iniciamos en función de la libertad. ¿Y quiénes saltaron en contra de este accionar por la libertad? Los enemigos de la libertad. Y los enemigos de la libertad siguen siendo los mismos. Los que eran los del pasado siguen estando hoy en el gobierno, siguen siendo los enemigos de la libertad. En el pasado nos decían que eran los enemigos de la libertad porque querían un Estado todopoderoso, un Estado totalitario, omnipresente. Hoy quizás quieran eso también, pero al servicio del sistema financiero internacional, al servicio de los bancos. O sea que ese totalitarismo ya no es un totalitarismo invocando la voluntad popular o la voluntad del pueblo o del proletariado, sino que es un totalitarismo invocando la voluntad del sistema financiero, de los grandes banqueros, de las grandes corporaciones. Una vergüenza, realmente una vergüenza, que el acto del PIT-CNT de ayer hable contra el neoliberalismo y que al mismo tiempo el PIT-CNT con AEBU a la cabeza, con las excepciones que conocemos de algunos integrantes de AEBU que no están de acuerdo, pero que orgánicamente esté a favor diciendo que esto es retrógrado, que pelear por la libertad es retrógrado. Sí, por supuesto, para los enemigos de la libertad, pelear por la libertad es retrógrado, y los entendemos muy bien. El otro día, hace unas horas, me contaban de que, creo que por Paysandú, anduvo el
presidente del directorio del Banco República, el señor Polgar, y anduvo haciendo argumentaciones, de esas argumentaciones que ya a esta altura yo creo que se desvanecen solas por mentiras demasiado evidentes, ¿no? Ahora ya no hablan más de que esto de la obligación de la bancarización es por la seguridad, porque a partir de que salió la ley en su momento, la inseguridad ha seguido increciendo, ha seguido aumentando día a día. Y entonces aquella sentencia de la Corte que dijo que la ley era constitucional porque lo que se protegía era el interés general a la seguridad pública, también se desvaneció y también cae por mentirosa. Resulta que la criminalidad aumenta y por algo muy obvio. No es en función de que tengamos una moneda en el bolsillo que nos van a robar. Ahora nos van a robar, pero de otra manera nos van a secuestrar, que es peor que robar, ¿no? El Código Penal se encarga de decir lo que es peor porque tiene penas más altas. Nos van a secuestrar y nos van a llevar a un cajero, un secuestro express, y nos van a poner una pistola en la 100 para que usemos la tarjeta. Así que no nos vengan con el cuento de la seguridad, ya no lo usan más, ¿eh? Al cuento de la seguridad ya no lo usan más. Ahora salen con la formalidad o la informalidad, de que esto va a evitar la informalidad, que todos vamos a estar en el Gran Hermano y que todos vamos a estar controladitos por la DGI y de esa manera no vamos a poder esconder el dinero. Pero resulta que la informalidad a partir de la ley aumentó. ¿Y por qué la informalidad aumentó a partir de la ley? Porque estamos en un país en default. Estamos en un país en quiebra. Nos gusta mirar a la Argentina y mirar la televisión argentina para ver cuándo los argentinos van a entrar en quiebra. Y no nos damos cuenta que estamos igual, que estamos endeudados, absolutamente endeudados, que vivimos de préstamos, en la calecita de los préstamos, que aumenta la desocupación. Claro, si me contás el sueldo del Mides, me trampeás el número de la desocupación. Estamos en un país en quiebra, estamos en un país con una deuda externa monumental. Y no estamos en la Argentina que tiene las riquezas que tiene la Argentina o en el Brasil. Estamos en el Uruguay, en un país pobre, en el paisito. Pero resulta que el paisito lo usaron como tubo de ensayo y somos ratones de laboratorio. Y entonces experimentan, como no ha ocurrido en ninguna otra parte del mundo, con la bancarización obligatoria. Trabajando el gobierno y el PIT-CNT a favor del proletariado, en nombre de la bandera de izquierda. No, trabajando para las instituciones financieras. Otro de los argumentos que se utilizan es que para evitar el lavado. Todos sabemos que hoy el lavado del dinero se hace a través del sistema financiero. Quizás sea para darle el monopolio del lavado definitivamente al sistema financiero que nos quieren obligar a la bancarización. Para que el lavado solo lo tengan los bancos. Para que el lavado del narcotráfico solo lo tengan los bancos. Para que el lavado de la venta de armas solo lo tengan los bancos. Para que el lavado de la criminalidad en general, de la corrupción de los políticos, solo lo tengan los bancos. Pero eso es a favor del proletariado, eso es a favor del pueblo. Otro de los argumentos, el más risueño a mi juicio, ¿no? Han aumentado las utilidades de los bancos a partir de la ley de bancarización, pero por supuesto, si es una ley para aumentar las utilidades de los bancos, si es una ley para enriquecer a los bancos, es una ley para enriquecer a los bancos a costillas de empobrecer al proletariado. Es decir, es una ley que no es para nada compatible con un gobierno que todavía se siga pintando con ese barniz, con ese lápiz de labio prácticamente, pintando de izquierda. Se pintan la boquita de izquierda cuando no son izquierda, cuando son un monigote manejado por las grandes corporaciones como UPM o como el sistema financiero entero. Quizás cada día más, porque ahora en estos tiempos electorales hay que pasar la gorra y hay que recoger los millones y millones de dólares que supone una campaña política. Nosotros que somos recién iniciados aquí, nos damos cuenta perfectamente. Toda la plata que se usa por parte de los grandes partidos, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado y Partido Independiente, toda la plata que destinan. Ahora, esa plata no es de los políticos. Esa plata es luego de haber pasado la gorra, como la pasó Daniel Martínez y como la pasó Luis en el Conrad. Esa plata es de los que van a ADM y ponen cada uno la moneda. Ahora,
¿Ustedes creen que los del Conrad, los empresarios que van al Conrad, o los empresarios que van a ADM, entre otros tantísimos, UPM, Montes del Plata, Aratirí en su momento, ¿ustedes creen que ponen la moneda porque son generosos, porque son filántropos? No, ponen la moneda porque yo pongo la moneda y a cambio quiero la prestación de servicios que va a tener el futuro gobernante. Quiero tener el gobernante con el bolsillo lleno porque me está debiendo plata, y cuando me está debiendo plata me está debiendo conductas y comportamientos. ¿Y saben cómo se llama eso? Corrupción. Corrupción estructural. La corrupción estructural no nace del Estado, no nace en el Estado. La plantita, la semillita de la corrupción estructural, el plantín, como dicen ahora con respecto a la forestación, ese ya viene armado de los partidos políticos. Desde allí nace la corrupción estructural. Tenemos un grado de corrupción tan importante en el Uruguay, que la corrupción ya no solo se ha vuelto ideología, y ideología que aúna, que junta a todos. Es la ideología del PUNOM, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial, esos que se reunieron el otro día en el Palacio Legislativo para impedir que, con la Federación de Prensa del Uruguay, para impedir que la prensa investigue. ¿Que investigue a quién? A los políticos, a los que cometen los hechos de corrupción, a los funcionarios públicos de alta jerarquía. Se reunieron todos para decir: no nos vamos a agredir, no nos vamos a apuntar con el dedo diciendo que vos sos corrupto y yo soy corrupto. No, todos tenemos muertos en el ropero, no nos vamos a reunir. Silencio, omertá, periodistas, callarse, no investigar. Como dijo Gil Iribarne, en este año la Junta Anticorrupción no va a hacer informes sobre los políticos, sobre los ingresos o no ingresos de los políticos, sobre los bienes que tienen o no tienen. ¿Por qué? Porque no agresión, no agresión. Pacto de impunidad, omertá, pacto mafioso. Que alguno fue y no se dio cuenta, raro. Estaba Mr. Bilderberg, el grupo de Bilderberg, el único Bilderberg del Uruguay, Enrique Iglesias, apadrinando ese pacto de omertá, y no es extraño, trabajando también para el sistema financiero, para el sistema corporatocrático. Pero esto que se diga que aumentaron las utilidades de los bancos, y eso es algo positivo de la ley de bancarización. Yo digo, ¿y aumentaron en la misma proporción los sueldos de los uruguayos? ¿Hay más uruguayos trabajando o hay menos uruguayos trabajando? Quizás eso sería lo que habría que ver a la hora de evaluar las bondades, entre comillas, de esta obligatoriedad de la bancarización. Pero siempre hay que poner por delante la libertad. ¿Y saben qué? Siempre hay que poner por delante la igualdad. Ambas circunstancias nos dicen que es el mayor de los atropellos que se ha hecho a través de una ley, es haber establecido esta obligatoriedad. Y en eso voy a lo que quería decirle hace un minuto. La corrupción se ha vuelto ideología, pero una vez que la corrupción primero toma los partidos políticos, luego a través de los partidos políticos llega al poder y toma el Estado, inmediatamente se transforma en ley, inmediatamente se transforma en sentencias judiciales y por supuesto que en actos del Poder Ejecutivo. Y entonces detrás, y esa sería quizás la definición más gráfica de lo que es la corrupción estructural, detrás de cada acto administrativo significativo, de cada acto de gobierno, detrás de cada acto de sentencia, que en definitiva son actos, de cada sentencia, que son también actos de gobierno, detrás de cada ley hay un negociado. Hemos llegado a tener leyes corruptas, como la ley Aratirí, para favorecer a una empresa, el negociado de una empresa muy fuertemente vinculado al Partido Socialista, para poner un ejemplo entre los tantísimos. Hemos tenido una ley como un conjunto de leyes como el nuevo Código del Proceso Penal y las leyes de Fiscalía. ¿Para qué? ¿Para dar qué? Para dar aquello que decía Jabrán. El poder es impunidad. Para darle impunidad al poder. Y de esa manera no tener ningún problema en seguir delinquiendo desde el poder y tener la seguridad de que jamás se va a ir preso, y para eso se creó la Fiscalía General. Para que el gobierno decidiera qué se investiga y qué no se investiga, qué se lleva al juez y qué no se lleva al juez. Y si hubiera que llevar algo al juez, pactar para que no vaya preso. ¿Le recuerda familiar? Pactar para que no se vaya preso. ¿Le recuerda el caso Sendik? Con todas aquellas idas y vueltas y que no renuncio, que voy, que me amenazan, que no me voy. Bueno, es el mundo de los pactos, es el mundo de las logias, de la orga, es el mundo de los mafiosos. Los mafiosos les encantan los pactos, porque ellos viven de los pactos, todos los días están haciendo pactos criminales.
A las logias también les gusta, porque protegen a los integrantes de la logia. A los clubes de fútbol también, si queremos incorporar todo el mundo de los clubes de fútbol. Bueno, señores, ese no es el mundo en el que queremos vivir. No es el mundo que desde el PBA queremos vivir. Nosotros queremos vivir en el mundo donde se respeten las instituciones, donde el sistema no esté podrido. No somos antisistema. Pretendemos limpiar el sistema de la corrupción. Pretendemos tener un Estado soberano. Pretendemos tener una república con tripartición de poderes, un poder judicial independiente, un poder legislativo también independiente que no abdique, con oposición real, oposición verdadera. Estamos pidiendo oposición verdadera, porque cuando no hay oposición, cuando hay un partido único, nos conducimos también a la tiranía, al poder único. La oposición es esencial y que tiene que funcionar como tal. Ahora, cuando están todos de acuerdo con UPM, cuando están todos de acuerdo con el nuevo Código del Proceso Penal, cuando a ninguno le importa cómo está el Santa Lucía, el río Santa Lucía, del cual bebemos agua y sobre todo beben agua los más humildes, bueno, ahí tenemos otra cosa, ¿no? Y otra vez vuelvo al concepto de tiranía. Les decía que les iba a pedir para anotar y para escribir. Mañana, 3 de mayo, hora 19, en Marcelino Sosa y Avenida Graciada, a pocos metros de la sede del Poder Legislativo, Marcelino Sosa y Avenida Graciada, hora 19, mañana 3 de mayo, se inaugura, como le gusta decir al doctor Gustavo Salle, el centro cívico, es decir, la sede central del Partido Verde Animalista. Los estamos invitando a todos. Vamos a hacer el acto inaugural, merced a la ayuda de muchos, en especial del dueño del local, de mucha gente que ha colaborado en su arreglo y en su limpieza. Tenemos un local tan bien ubicado, como les decía, Marcelino Sosa y Avenida Agraciada. Son todos bienvenidos. Mañana 3 de mayo, hora 19. A partir de esa fecha vamos a tener ese local. Vamos a informar sobre los días que va a estar abierto, pero vamos a tener un punto de referencia esencial donde vamos a seguir dando charlas, donde vamos a seguir conversando con los vecinos, donde cada uno de ustedes podrá acercarse con todas las dudas y con todas las inquietudes y con todo el apoyo y fervor que vienen demostrando para este joven partido en formación, el Partido Verde Animalista. Increíble que allá por el 16, 17 de enero de este año, Gustavo Salle me llama y me dice, me voy a tirar, ¿me acompañás? Parece que hubieran pasado mucho más tiempo. Hemos conseguido en estos pocos días, podemos decir, algo extraordinario. Poner en la agenda al Partido Verde Animalista. ¿Y saben por qué pusimos en la agenda al Partido Verde Animalista? Porque no mentimos. Porque a la ideología de la corrupción a la que hacíamos referencia solo se la puede enfrentar con honestidad, con república, con soberanía nacional, con democracia, con libertad. Eso que algunos nos tratan de retrógrados cuando peleamos por la libertad, por la soberanía, de viejos anticuados porque peleamos por la Constitución y por el cumplimiento de la Constitución, por reconstitucionalizar el país. Esos que nos tratan de retrógrados, PIT-CNT incluido, gobierno incluido, nos tratan de retrógrados porque saben, nos identifican como el enemigo, como la verdadera oposición. Y me alegro que los enemigos de la libertad nos identifiquen como el enemigo, a nosotros los defensores de la libertad. Finalmente, otra invitación. Tienen lápiz a mano. El 4 de mayo, o sea, el sábado, este sábado próximo, hora 18, va a haber una contraaudiencia que se va a desarrollar en Sarandí Grande. Una contraaudiencia en relación a la instalación de UPM sobre el Río Negro. Muy importante, hemos sido invitados por los organizadores, entre ellos el insigne doctor Helio Oenir Sartú, y vamos a estar acompañando a esta gente con esa iniciativa. Hemos sido invitados como partido político y quien habla va a concurrir a los efectos de hacer una exposición que pueda plantear las cosas en los términos que nos gusta plantearlas a nosotros. Les voy a dar algunos títulos de lo que voy a tratar de referir ese día, reitero, 4 de mayo, hora 18, la contraaudiencia en Sarandí Grande, ahí a mitad del camino entre Florida y Durazno. Vamos a hablar de lo que significa el Estado socio de las corporaciones. Vamos a hablar de la teoría de las dos mesas, para referir cómo en una mesa se plantean los temas científicos, pero mientras tanto en la otra se están haciendo las manganetas políticas y los negociados corruptos.
Vamos a hablar de por qué los contratos de inversión, como dijimos hoy, hemos dicho hoy en varios lugares, son contratos de corrupción. Vamos a explicar qué son y qué significan los contratos de corrupción. Vamos a hablar de corrupción estructural. Vamos a hablar de por qué a los contratos de inversión en otros países los llaman contratos ley o ley contratada. Vamos a hablar de cómo los contratos de inversión anulan los 3 poderes del Estado. Y en la letra de los contratos hay un espejo de cómo ir anulando el Ejecutivo, cómo anular el Legislativo y cómo hacer desaparecer el Judicial. Vamos a hablar del síndrome de Chapman y Chirolita, cómo somos un acto de ventriloquia, cómo nos convierten nuestros gobernantes al vendernos a las corporaciones, al regalarnos a las corporaciones en meros títeres. Vamos a hablar de neofeudalismo y vamos a hablar de por qué llamamos a estos contratos contratos criminales. ¿Por qué hablamos, como hablaron en su momento Mujica y Tabaré Vázquez, de la presión chantajista de los monstruos cuando hablaron con respecto a Philip Morris? Pero resulta que no se acordaron que firmaron todos estos contratos para darle la presión chantajista de los monstruos a Montes del Plata, a Aratirí y a UPM. Hasta aquí llegamos, amigos. Ha sido un placer. Recuerden las invitaciones que les he hecho. Recuerden bajar los formularios o venirnos a pedir. Tenemos formularios en el estudio. Ciudadela 1258, apartamento 301. En la portería también van a encontrar en el horario de la tarde. Hay que llegar a las 300.000 firmas. Nos faltan 100.000. Las tenemos que conseguir en este mes próximo, para luego estar libres de poder seguir peleando por la libertad. Muchas gracias. A las 12 del mediodía, en la 30, hablan los candidatos. Este jueves y todos los jueves, el doctor Gustavo Salce y el doctor Enrique Viana. Radio Nacional, siempre contigo.